En uno de mis vídeos anteriores hablé acerca del origen de la dinámica del jurado, o mejor conocidos como observadores en Survivor México, la cual fue establecida en esta temporada 2024. No obstante, en las anteriores ediciones se habían implementado dos formatos distintos al actual, uno mediante desafío final, y el otro a través de votación del público. En este video hablaré acerca de la dinámica de votación del público, y el por qué considero que es la peor manera de elegir a un ganador en Survivor México. En primer lugar, dejemos en claro en qué consiste el formato en cuestión. Una vez que los tres finalistas hayan llegado a la gran final de Survivor México, en la aplicación oficial de TV Azteca se abrirá una página en la cual todo el público podrá votar por alguno de los tres finalistas. El jugador que obtenga más votos del público será el ganador de los 2 millones de pesos. Es una dinámica muy simple, y sobre todo, muy injusta para todos los jugadores, por lo que jamás debió haber sido implementada. Les explicaré a continuación el por qué lo considero así. Es muy gracioso ver cómo muchas personas critican la dinámica del jurado observadores, porque según ellos, están dejando la victoria de los participantes en las manos de otras personas, pero irónicamente jamás se quejaron tanto como en los 3 años anteriores de los votos del público, e incluso algunas personas siguen exigiendo que se vuelva a implementar esta dinámica una vez más en el programa, pese a que es exactamente lo mismo de lo que se quejan, ya que están dejando la victoria de alguno de los finalistas en nuestras manos, o mejor dicho, bajo nuestro propio criterio, el cual no necesariamente es justo ni objetivo, así como la del jurado observadores. El público asegura que siempre elige al ganador de Survivor utilizando como criterio la efectividad, el rendimiento físico, pero todo esto es un montón de mentiras. La realidad es que la audiencia no eligió al finalista más efectivo en al menos 2 temporadas en la que se aplicó este formato. A excepción de la 4, porque no la he analizado completamente, los ganadores de las temporadas 2 y 3 fueron seleccionados por pura popularidad, pero nunca mediante el criterio de efectividad en los juegos. Y esto no lo digo para desmeritar sus triunfos, ya que tanto Julián como Pablo eran buenos candidatos para ganar Survivor, pero definitivamente no fueron lo mejor de sus temporadas. Naomi y Joseph eran más efectivos en rendimiento que Julián, mientras que Cynthia y Julio eran mejores que Pablo. En la temporada 2, Cynthia fue la jugadora más efectiva de los 3 finalistas, mientras que Julio fue quien más collares de inmunidad consiguió. Tan solo miren la cantidad que obtuvo. ¿Les recuerda a los argumentos que la gente repite todo el tiempo para apoyar a Rasta? Porque es exactamente lo mismo. Es como si yo dijera que Julio merecía ganar más que Pablo solamente porque tuvo más collares de inmunidad que él. En esta temporada no se eligió al ganador bajo el criterio de mejor rendimiento físico, sino por la moral del público, ya que muchos percibieron a Pablo como una víctima, pues lo mandaban a juegos de extinción todo el tiempo, por lo que decidieron apoyarlo más que a Cynthia y Julio, pese a que ellos fueron mejores físicamente. Incluso muchas personas los llegaron a considerar villanos, lo cual me parece una completa tontería, ya que ellos solo protegían a sus aliados, lo cual es completamente lógico, pero eso es otro tema. En cuanto a la temporada 3, aquí hay un inconveniente 1000 veces peor que en la anterior, ya que intervienen los prejuicios de las personas en el criterio que elige al ganador de Survivor. Naomi es una mujer trans, y desde el día 1, las personas que conforman a la audiencia estaban en contra de que ella participara en Survivor México, ya que consideraban injusto que jugara contra otras mujeres biológicas, pese a que éstas jamás dijeron algo al respecto ni les molestaba convivir con ella. Y sí, ya sé que al final de la temporada Naomi cayó de la gracia de absolutamente todo el público, incluyendo a los pocos fans que tenía, debido a algunas decisiones moralmente cuestionables, pero no tapemos el sol con un dedo. Ella no iba de ganar mediante votación del público, y no precisamente por culpa de sus acciones, sino porque como había mencionado, desde el comienzo del programa casi nadie del público la apoyaba ya que era una mujer trans. Ella, le duela a quien le duela, fue la finalista con mejor rendimiento físico, y aún así la gente no quiso votar por ella. Y además la audiencia no permite que los jugadores hagan estrategias porque les parece algo malo. Cuando Esme eliminó a Lobo a través de una estrategia, al público no le gustó y dejaron de apoyarla aún más por algo que literalmente el mismo formato del programa te permite hacer. Ahora comprenden el por qué digo que la votación del público no es justa ni objetiva. Nadie elige a los finalistas por rendimiento físico, lo hacen por gustos y opiniones personales, y eso es lo mismo que hace el jurado observadores de la temporada 2024.
Otra de las cosas que hace terrible esta dinámica de la votación del público es el hecho de que los jugadores no tengan ni siquiera la más mínima idea de si los están apoyando. Esto ocasiona que no puedan arreglar lo que sea que estén haciendo mal, porque no saben cuáles son sus errores, ya que no tienen al público frente a ellos para que les digan el problema que hay. Tampoco pueden interactuar con el público e intentar convencerlos de darles su voto, pues están aislados del mundo exterior. Y es peor cuando recordamos que el criterio del público ni siquiera es justo. La audiencia se enoja si hacen algo más allá de lo físico, por lo que muchos jugadores no tienen tantas alternativas para defenderse. El reality te permite elaborar estrategias, porque Survivor no es 100% físico, por algo incluyen jugadores como Ceci Ponce, Bella de la Vega, Ben, Gabo, entre otros, pues el formato les da la oportunidad de avanzar incluso si son físicamente menos fuertes que el resto, y es entendible. Este es uno de los problemas más injustos de esta dinámica: la popularidad. Como todos sabrán, la mayoría de los jugadores de Survivor son figuras públicas, algunas más reconocidas que otras, pero al final de cuentas ya tienen un público que los respalde, lo cual hace más injusto el tema de las votaciones en la final. A diferencia de algunos jugadores que son actores, cantantes, influencers, conductores, etc., personas como Magdalena, Sergio, T-Rex, Esmeralda, estos no cuentan con una comunidad de fans, ya que antes de entrar al programa no eran figuras públicas, por lo que en una final con jugadores como Pablo, Yusef, Sargento o Rasta, probablemente no vayan a ganar, ya que los anteriores ya han participado en otros realities muy famosos, lo cual les da una gran ventaja frente al resto. Un ejemplo de lo que digo es la temporada 4. Sergio y Aranza llegaron a la final junto a Pablo. Obviamente este último fue el ganador, y no precisamente porque haya sido el mejor, sino porque le caía bien al público. Es un hecho que Pablo hizo muchas cosas cuestionables, como por ejemplo, todo el problema de Natalia y su tótem, y lo peor es que Pablo terminó dándole la razón a sus detractores en algún punto de la discusión, y aún así la gente seguía apoyándolo, mientras que a otros jugadores los rechazaban automáticamente por criticar cualquiera de sus acciones. Literalmente su propia amiga Natalia admitió que Pablo hacía todo eso solo para victimizarse y ganarse aún más apoyo del público, y la gente no le creyó porque Pablo era el favorito desde antes que comenzara el programa. Con respecto a Aranza, ella era la más odiada de los 3 finalistas por un pleito que ocurrió programas antes, y aún así obtuvo el segundo lugar. Gracias a que Aranza es una actriz, muchos de sus amigos del medio comenzaron a apoyarla, a pedirle a sus millones de seguidores que votaran por ella. Esto repercutió muchísimo en las votaciones, al punto de que Sergio fuera desplazado al tercer lugar, pese a que no era tan rechazado como Aranza en esas instancias. Como podrán darse cuenta, tener amigos del medio del espectáculo, o una comunidad previa al reality te otorga ventaja en las votaciones, y si eres un jugador nuevo, así como Sergio, que no tiene nada que ver con el medio, entonces será muy difícil que ganes Survivor. Y no tienen la culpa tanto Aranza como Pablo que hayan utilizado los recursos que tenían a la mano para obtener más votos y así conseguir la victoria. Ese es un problema del formato que probablemente la producción no tomó en cuenta, o simplemente ni les importó, cuando se les ocurrió implementarla en una temporada conformada por jugadores antiguos y nuevos. No es ningún secreto que la edición en los programas de TV Azteca son creados para llamar la atención del espectador, causando polémica y drama por situaciones que probablemente ni tenían la intención de ser vistos de esa manera, ya que quitan el contexto y nos muestran otro. Este es un punto muy importante, ya que nosotros podemos ver como víctima a algunos jugadores, pero solo por lo que vemos de estos en televisión. En realidad nosotros como espectadores probablemente no sepamos ni el 50% de lo que realmente sucede entre ellos, ya que no muestran las 24 horas de convivencia. Producción puede distorsionar las cosas para que apoyemos a un jugador en específico, lo cual afectará en las votaciones finales si se usa la modalidad en cuestión. Por este tipo de cosas, es preferible la mecánica del jurado, ya que todos los participantes convivieron entre sí y saben cómo fueron realmente las cosas. La realidad es que los canales, páginas, grupos, y usuarios de redes sociales pueden alterar gravemente las votaciones del público. Como había mencionado en el punto anterior, algunos participantes tienen amistades cuyas cuentas en redes sociales tienen millones de seguidores, y estos obviamente estarán dispuestos a ayudarlos con las votaciones, lo cual no es nada justo para aquellos que no eran figuras públicas antes de ser parte del programa.
Pero eso es una cosa, la otra es incluso peor. La comunidad de Survivor en la cual intervienen páginas, canales de YouTube, entre otras cosas, pueden afectar la reputación de los jugadores únicamente para beneficiar a sus favoritos. Cuando una persona tiene gran alcance en redes sociales, sus opiniones pueden influir muchísimo en el criterio de las personas. Muchas personas de la comunidad, las cuales poseen una gran influencia en el público objetivo del programa, no tienen ninguna clase de vergüenza, y prefieren andar esparciendo mentiras a diestra y siniestra sobre los jugadores para destruir su reputación y así favorecer a los participantes que ellos apoyan, y por consiguiente, que tengan más probabilidades de ganar mediante votación del público. Les llamo mentiras porque afirman algo y no lo respaldan con absolutamente ninguna evidencia. Son comentarios al aire que no prueban nada. Por ejemplo, cuando dijeron que Dugan y Naomi habían utilizado un celular para comunicarse con su familia. Déjenme decirles que jamás me llegó la evidencia de tales acusaciones. Ni una sola foto o audio de ese chisme que compruebe la veracidad de esas afirmaciones. O incluso han llegado a deformar las acciones de los jugadores dentro del reality a su conveniencia, o sea para apoyar a sus favoritos, como cuando Pablo perdió el tótem que arrebataba una recompensa y estuvieron diciendo que lo mandarían a eliminación sus compañeros en modo de venganza por ello, cuando en realidad jamás fue así, y él mismo le pidió ir a extinción a sus compañeros, pero en redes sociales se habían creado un escenario perfecto para victimizarlo y hacerlo ver como una situación terrible para ganarse nuestra empatía y solidaridad. Y la lista podría seguir y seguir, pero el punto se entiende. Las redes sociales afectan muchísimo en las votaciones finales del programa, lo cual me parece una completa injusticia, pues los participantes ni pueden alzar la voz debido a que se encuentran dentro del programa. Y esto sigue sucediendo hasta en la temporada más actual, pero por suerte el público no tuvo la última palabra. Las votaciones del público es una dinámica basura que no debió haberse implementado jamás. Es injusta en todo el sentido de la palabra. No necesariamente gana el mejor jugador, sino el que más le agrade al público. Algunos participantes tienen más ventaja debido a la popularidad que tenían previamente antes de ingresar al reality. Y las redes sociales afectan notablemente las votaciones de algunos jugadores. Si les molestaba la dinámica del jurado, esta es 1000 veces peor, y el público que sí tiene sentido común debería exigir otra manera de seleccionar al ganador. En este punto, realmente me da lo mismo si vuelven a cambiar la dinámica para elegir al ganador en el siguiente año 2025 y establecen la mecánica de circuito final, siempre y cuando no escojan la de votación del público, porque como ya dije incontables veces, no es un buen formato y es injusta para todos los jugadores. Y bueno, este video ha llegado a su fin. Tengo por lo menos otros 2 vídeos pendientes acerca de la final de Survivor México antes de pasar a la isla el Reality 2024, así que aún habrá suficiente Survivor para todos. Recuerden suscribirse, darle me gusta, y por supuesto, dejar sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Qué opinan de la votación del público para determinar al ganador? Y sin nada más que agregar, nos vemos en otro video de Survivor México 2024.